Y cuando un periodista le preguntó si esta computadora no estaba llegando tarde, Jobs le contestó: no está tarde, está 5 años por delante de su tiempo. A lo que Gates escribió en un correo electrónico a su gente diciendo: toda la realidad ha sido completamente suspendida, diciendo básicamente que el producto que estaba lanzando Steve Jobs era una mierda, era un producto que estaba totalmente outdated. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, pueden encontrarme en redes como @jbenderk en Instagram o @julian_bender en x.com. Y este capítulo del cual vamos a hablar hoy es la segunda parte de la historia de Steve Jobs. En el capítulo anterior conté la historia de Steve hasta que lanzan la Macintosh y ahora voy a contar mucho de lo que vino después. Pero antes, hay algo muy importante que tengo que decirles. Yo hago este podcast con mucha energía, con mucho amor, y espero que vos del otro lado lo estés disfrutando. Y si lo estás disfrutando, quiero hacer con vos un pacto de caballeros. Yo voy a seguir haciendo contenido de mucha calidad para que vos puedas seguir disfrutando, y lo único que pido de vos, no te voy a controlar, no voy a estar mirándote, es que simplemente hagas clic y puntúes mi podcast en Spotify, en YouTube, en donde lo escuches, y le pongas una muy buena calificación, si quieres dejar un comentario, para que este podcast pueda seguir existiendo y yo me ponga muy contento. Porque cada vez que me ponen una linda calificación, una sonrisa se dibuja en mi rostro. Hoy vamos a hablar de esta segunda parte de la historia de Steve Jobs. Y si recuerdan del capítulo anterior, ya Steve Jobs había logrado deshacerse del presidente de Apple, que lo habían contratado, de Scott, que lo habían contratado para, medio que controlar a Steve Jobs. Y lo que pasó es que Mike Markula quedó como presidente interino de Apple. Sin embargo, a Mike no le interesaba ser presidente y decidió empezar a encontrarle un reemplazo. Y este reemplazo fue Mike Scully. Mike Scully era un ejecutivo de Pepsi y cuando decidió presentárselo a Jobs fue como un amor a primera vista, o al menos eso es lo que creían. Steve Jobs al principio se encariñó con Scully y lo invitó a que trabaje con él, a que sea el nuevo presidente de Apple. Pero en el fondo, Jobs lo que hacía era jugar con el ego y las inseguridades de Scully. Jobs quería traer a alguien que él pudiera controlar. Y decía: teníamos diferentes formas de ver el mundo, diferentes opiniones sobre las personas, diferentes valores. Comencé a darme cuenta de esto unos meses después de que él llegara. No aprendía las cosas muy rápido, y las personas que quería promover generalmente eran unos tontos. Sin embargo, Jobs sabía que podía manipular a Scully al fomentar su creencia de que eran tan parecidos. Entonces, Jobs lo manipulaba y hacía que Scully piense que Jobs lo amaba, que eran mega parecidos, y lo hizo sentir mega excepcional, lo hizo sentir distinto, lo hizo enamorarse. Y esto es lo que hacía Steve Jobs mejor que nadie. Tenía esta capacidad, como ya contamos, de distorsionar la realidad, de hacer que la gente lo amara, lo siguiera a cualquier costo, y para eso usaba técnicas manipuladoras. Y esto es lo que mejor hizo Steve Jobs con Scully. Jobs se encargó de proyectar sobre Scully un montón de atributos que Scully no tenía, y lo hacía sentir como si era el mejor empresario del mundo, cuando en realidad Scully era una persona muy chata. Pero tarde o temprano esto iba a explotar. Porque cuando quedó claro que Scully no tenía todas esas proyecciones que se imaginaba gracias a estas adulaciones que le hacía Steve Jobs, esta distorsión de la realidad de Steve creó una situación bastante explosiva. Pero en el medio, toda esta situación se apagó durante un tiempo cuando Apple presentó el 24 de enero la Macintosh. Y esta fue una presentación épica. No sé si alguna vez vieron la presentación que hizo Jobs, que hizo una analogía con Gran Hermano y cómo IBM, que dominaba las computadoras personales en esa época, el único que lo podía combatir y el único que podía salvar al mundo era Apple. Hizo un comercial muy interesante que fue premiado por casi todos los premios que existen a nivel publicitario y que de alguna manera una persona iba corriendo con una lanza, la tiraba y destruía al Gran Hermano, que era IBM, que lo quería todo, y de esa manera la rebeldía, los rebeldes de Apple, estos jóvenes que querían cambiar el mundo de la computadora personal, terminaban ganando y terminaban derrumbando a este Gran Hermano que era IBM. Nada, una publicidad medio interesante que cambió un poco la estética de las publicidades del mundo. Y siguiendo esa publicidad, presenta la Macintosh con la música de Carrozas de Fuego. Y fue una presentación así muy épica, muy tremenda, porque fue la primera vez
que alguien hizo un show sobre una computadora. Entonces hacen la presentación, cuentan sobre la Macintosh y dice: hemos hablado mucho sobre Macintosh recientemente, pero hoy, por primera vez, me gustaría dejar que Macintosh hable por sí mismo. Con eso, Steve Jobs regresa a la computadora, presiona el botón del mouse y con una voz electrónica vibrante, Macintosh se convierte en la primera computadora en presentarse a sí misma. Y dice: hola, soy Macintosh. Seguro que es genial salir de esa bolsa. Entonces la gente se empieza a reír y no lo podían creer porque de repente era una computadora hablándole al mundo, y esto fue muy icónico en la historia de las presentaciones de negocios. Y acá hay una anécdota muy interesante, que es que un periodista le pregunta a Steve Jobs qué investigación de mercado habían hecho antes de lanzar la Macintosh al mercado, y Jobs le responde: ¿hizo Graham Bell alguna investigación antes de inventar el teléfono? Y acá lo importante de que no necesariamente para todos los productos necesitas una investigación de mercado. Hay cosas que la intuición te dice que van a funcionar. Y Steve Jobs tenía una intuición tremenda. No cualquier persona puede animarse a crear algo así y que funcione. Steve Jobs era un mago de esto. Él no estaba pensando en qué dirían los estudios de mercado, sino que pensaba qué la gente necesita, cómo puedo hacerle mejor la vida a la gente. Pero cuando lanza la Macintosh en 1983, Apple no contemplaba que una compañía incipiente que ya estaba desarrollando software para la Macintosh, que se llamaba ni más ni menos que Windows, liderada por un joven Bill Gates, iba a querer meterse de lleno en ese negocio de los sistemas operativos. Microsoft planeaba también desarrollar un sistema operativo de PC para IBM, con una interfaz gráfica que tuviera ventanas, iconos y un mouse para navegación. Este software se llamaría Windows. Y ahí arrancan las peleas entre Steve Jobs y Bill Gates. Cuando iban a lanzar la Mac, Bill Gates va al evento y lo arrincona Steve Jobs a Bill Gates en una sala y le dice: nos estás robando, confío en ti, ahora nos estás robando. Y Bill Gates le contesta: bueno, Steve, creo que hay más de una manera de verlo. Creo que es más como si ambos tuviéramos este vecino rico llamado Xerox y yo entré en su casa para robar el televisor y descubrí que tú ya lo habías robado. Pero para amenizar las cosas, Bill Gates lo que hizo fue mostrarle a Steve Jobs una muestra de lo que quería lanzar. Y Steve Jobs, cuando lo vio, dijo: en realidad esto es una mierda. Y Gates, que era muy inteligente y mucho más inteligente emocionalmente, se puso contento y le dijo: sí, es una pequeña mierda agradable. Así que Steve Jobs le dijo: bueno, pará, salgamos a caminar. Y ahí le pidió en privado que no le hagan demasiado parecido a lo que Mac estaba haciendo. Con el lanzamiento de este producto, el estatus de Steve Jobs revivió. Se convirtió en una especie de nuevo gurú de todo Silicon Valley. Y en Apple tomó más divisiones para poder volver a controlar. De una manera, Jobs estaba volviendo a tener el poder. Y gracias a que Jobs había empujado que suba como presidente Mike Scully, a quien él podía controlar de punta a punta. Y al tener el control, Steve Jobs se enfocó en armar un equipo muy excelente. Y él decía: debes ser despiadado si querés construir un equipo de jugadores A. Es demasiado fácil, a medida que un equipo crece, tolerar unos pocos jugadores B, que luego van a terminar atrayendo más jugadores nivel B. Y pronto, seguro, vas a tener jugadores nivel C. La experiencia de Macintosh me enseñó que a los jugadores nivel A les gusta trabajar solo con otros jugadores A, lo que significa que no podés consentir y tener a jugadores B. Y esto mostraba la tendencia de Steve Jobs a ver el mundo en términos binarios. Una persona era un héroe o era un tonto. Un producto era increíble o era una mierda. Y por detrás ya asomaba fuerte el conflicto de que el board de Apple había contratado a Scully para controlar a Jobs. Sin embargo, el que parecía estar con el control de la empresa ahora era Jobs. Y era él quien controlaba a Scully. Y sumado a esto, las ventas de Apple empezaron a caer. Y ahí Steve Jobs, como una especie de pensamiento premonitorio, comparte con su equipo en Apple: tus pensamientos construyen patrones como andamios en tu mente. Realmente estás grabando patrones químicos. En la mayoría de los casos, las personas quedan atrapadas en esos patrones y nunca salen de ellos. Yo siempre estaré conectado con Apple. Puede haber algunos años en los que yo no esté allí, pero siempre volveré. Si querés vivir tu vida de manera creativa como un artista, no tenés que mirar hacia atrás demasiado. Tenés que estar dispuesto a tomar lo que hiciste y quién eras y tirarlo todo por la borda. Cuanto más el mundo exterior trata de reforzar una imagen de vos, más difícil es seguir siendo un artista. Por eso, muchas veces, los artistas
tienen que decir, adiós, tengo que irme, me estoy volviendo loco y me voy. Y se van e hibernan en algún lugar. Quizá más tarde vuelvan a emerger de una manera un poco diferente. Con cada una de estas afirmaciones, Steve Jobs parecía tener esta premonición de que pronto su vida iba a cambiar. Y esta premonición estuvo alimentada por el fracaso de la Macintosh. Varios ingenieros empezaron a irse y el 11 de abril, Scully informó oficialmente que quería pedirle a Jobs que dejara de ser el jefe de la división de Macintosh y se enfocara en un nuevo producto. Y esto a Steve Jobs lo rompió y puso en marcha un plan para sacar a Scully. O sea, ya se había librado de Scott, ahora quiso empezar a sacar a Scully. Pero el plan fracasó, el board se puso en su contra y terminaron sacándolo a Steve Jobs. Y dijo, el board sintió que no podía dirigir una empresa y esa fue su decisión. Pero cometieron un error. Deberían haber separado la decisión de qué hacer conmigo y qué hacer con Scully. Deberían haber despedido a Scully, incluso si no pensaban que yo estaba listo para dirigir Apple. Al despedirme, sentí como si me hubieran golpeado, me hubieran quitado el aire y no pudiera respirar. Así que con dolor en el corazón, la persona que había fundado Apple estaba fuera de su compañía. Sin embargo, no estaba fuera totalmente. Es decir, decidieron dejarlo como una especie de presidente honorario, pero lo sacaron absolutamente de la operación y no podía tener ya ningún rol. Y ahí es cuando empieza la etapa Next. Como Jobs seguía siendo presidente honorario de la junta, pero no había asistido a ninguna reunión, un día lo llamó Scully y dijo que quería asistir y pidió que se agregara un tema al final de la agenda. No dijo de qué se trataba y cuando llegó a la reunión dijo, he estado pensando mucho y es hora de que siga adelante con mi vida. Es obvio que tengo que hacer algo. Tengo 30 años. Y ahí les compartió su idea de crear una computadora personal para el mercado de la educación superior. La nueva empresa no iba a competir con Apple y se llevaría solo un puñado de personas no clave. Se ofreció a renunciar como presidente honorario, pero expresó la esperanza de que pudieran trabajar juntos. Tal vez Apple querría comprar los derechos de distribución de su producto y sugirió licenciarle software de Macintosh. Sin embargo, después de un par de semanas, en Apple se enteraron que esos pocos ingenieros que se iba a llevar eran personas muy importantes. Y ahí lo amenazaron con demandarlo judicialmente. Y Steve Jobs, frente a esto, dijo, es difícil pensar que una empresa de 2.000 millones con 4.300 empleados no pueda competir con 6 personas en jeans azules. Miren como su acto de rebeldía, ¿no? De irse, abrir una nueva empresa y pelearse con la empresa que él fundó y criticarlos porque no podía entender que no le dejaran llevarse a algunas personas del equipo. Jobs había comprometido 7 millones propios para armar esta nueva empresa. Pero para fines del 86, Jobs no había conseguido ni sacar un centavo de esta nueva empresa. La empresa todavía no tenía nada y decidió salir a buscar capital de riesgo para poder financiar el negocio. Y pese a que muchos inversionistas le dieron la espalda a Steve Jobs, se encontró con un vaquero llamado Perot que estaba muy triste por no haber comprado o invertido en Microsoft, que estaba por salir pública a un B de evaluación. Y como había perdido esa oportunidad, decidió no volver a perder la oportunidad y Jobs logró que Perot invierta en su compañía con una evaluación ridícula, invirtiendo 20 millones por el 16% de la compañía. Y detrás de esto, el pensamiento de Jobs. Una de sus filosofías era que es crucial de vez en cuando apostar la empresa por alguna idea o tecnología nueva. Y esto era para él Next. Y acá hay algo muy interesante porque hay muchas compañías que suelen hacer esto, que de repente apuestan todo en algún producto que creen que va a ser el futuro y son criticados y los miran de reojo, pero sin embargo, si creen fielmente en eso, algunas veces se van a hacer realidad y van a transformar por lejos la compañía en la que están y algunas otras veces van a fallar. Pero este pensamiento de que por más de que seas una compañía grande, siempre tenés que arriesgar, a mí me parece genial, porque vos mirás compañías que decidieron quedarse estancadas en el tiempo, como por ejemplo Kodak, que nunca evolucionó, como Blockbuster, que nunca evolucionó, y ves cómo no sobrevivieron al paso del tiempo. En cambio, ves otras compañías que se reinventaron constantemente, como es el caso de Apple, como es el caso de Meta, y ves cómo lograron ir cambiando su producto y cómo lograron crear productos nuevos que maten sus productos anteriores. Y eso para mí es una filosofía de negocios indispensable, que es siempre estar pensando qué producto va a matar tu producto anterior, cuál va a ser tu product killer y cómo yo desde mi empresa puedo construir el negocio que mate a mi negocio. Pero claramente
Jobs en esta estaba apostando por el caballo equivocado. Y cuando un periodista le preguntó si esta computadora no estaba llegando tarde, Jobs le contestó: no está tarde, está 5 años por delante de su tiempo. A lo que Gates escribió en un correo electrónico a su gente diciendo: toda la realidad ha sido completamente suspendida, diciendo básicamente que el producto que estaba lanzando Steve Jobs era una mierda. Era un producto que estaba totalmente outdated. Cuando la computadora Next finalmente sale a la venta en el 1989, la fábrica estaba lista para producir 10.000 unidades por mes, pero resultó que las ventas fueron de alrededor de 400 al mes. Claramente, la compañía no había sido la apuesta adecuada. En paralelo, empezaron a pasar cosas interesantes. Resulta que George Lucas, el creador de Star Wars, estaba en un divorcio conflictivo y necesitaba vender una división de su negocio que se llamaba Pixar. Así que Jobs ofrece pagarle 5 millones más invertir otros 5 millones para capitalizar la división como una empresa independiente. En ese momento, Pixar no tenía un producto listo, no tenía lo que se llama Product Market Fit, no tenía un negocio que funcionara. Pero Jobs, que estaba muy conectado con la intersección entre la humanidad, las artes y la tecnología, se volvió loco con lo que estaba haciendo esta gente, que estaban enfocados en renderizar los dibujos de los animadores en imágenes a color. El primer contrato que había ganado Pixar había sido en 1988 para la escena final de la película La Sirenita. Y el principal producto de Pixar era el hardware y el software para animar. Pero Pixar no iba para nada bien. Y en 1988, Jobs decide hacer un recorte muy grande de presupuesto y cuando termina, el equipo le dice a Steve Jobs que quería mostrarle algo y que probablemente necesitaba dinero extra para hacer un experimento que creían podía cambiar el mundo. Finalmente, Steve Jobs, escéptico, aceptó ver lo que le querían mostrar. Y le contaron la historia de un juguete llamado Tiny que conoce a un bebé que lo encanta y aterroriza, escapando bajo el sofá. Tiny encuentra otros juguetes asustados, pero cuando el bebé se golpea la cabeza y llora, Tiny regresa para animarlo. Steve Jobs se empezó a entusiasmar para la idea y le dijo que todo lo que le pedía era que haga algo genial. Teen Toy, esta primera animación, ganó el premio Oscar al mejor cortometraje de animación en 1988. La primera película generada 100% por computadora en hacerla. Así que Disney comenzó a hablar sobre hacer un acuerdo de producción con Pixar. Para este momento, Steve Jobs ya había invertido cerca de 50 millones de su propio dinero en Pixar, más de la mitad de lo que había ganado cuando se retiró de Apple. Y todavía, además, estaba perdiendo mucha plata en Next. Cuando Steve Jobs miraba para atrás esta época, dijo que de haber entendido el futuro, se habría centrado antes en hacer animación y no se habría preocupado por impulsar el hardware de Pixar o las aplicaciones de software de la empresa. Un día, el jefe de división de cine de Disney invitó a Steve Jobs a los estudios para ver la tecnología en funcionamiento. Mientras los empleados de Disney le mostraban, Jobs se volvió hacia Katzenberg y le preguntó: ¿está Disney contento con Pixar? Y Katzenberg respondió que sí. Luego, Jobs preguntó: ¿crees que nosotros en Pixar estamos contentos con Disney? Katzenberg dijo que lo asumía. No, no lo estamos, le respondió Steve Jobs. Queremos hacer una película con ustedes. Eso nos haría felices. Katzenberg estaba dispuesto. Admiraba los cortometrajes que habían hecho en Pixar y había intentado sin éxito llevarlos a Disney. Así que invitaron al equipo de Pixar para una discusión para hacer una película en conjunto. Pero Pixar estaba al borde de la quiebra y necesitaba un trato con Disney mucho más de lo que Disney necesitaba el trato con Pixar. Además, Disney podía financiar toda la película y Pixar no. El resultado fue un acuerdo que alcanzaron en 1991 por el cual Disney iba a ser dueño de la película, de los personajes y tendría control creativo y iba a pagar a Pixar alrededor del 12.5% de lo que facturaba la película. El resultado de esa película fue Toy Story, que como todos saben fue el éxito más grande de animación, creo que de la historia, no sé. Y cuando iban a lanzar esa película, Steve Jobs aprovechó la ocasión para sacar a Pixar a la bolsa. Pixar, que había pasado 5 años perdiendo plata, estaba de repente ante la posibilidad de su vida. Toy Story se estrenó con un éxito arrollador. Recuperó el costo el primer fin de semana y con una apertura de $30 millones se convirtió en la película más taquillera del año, superando a Batman, Forever y Apolo 13. La salida a bolsa ocurrió exactamente una semana después del estreno. Jobs había apostado que la película iba a ser un éxito y la arriesgada apuesta dio sus frutos. El plan inicial era ofrecer las acciones a $14. Sin embargo, en la primera media hora las acciones subieron a $45. Fue un éxito total.
Lo loco es que a principios de ese año, Jobs estaba buscando un comprador para Pixar para poder recuperar sus 50 millones de dólares. Y unos meses después, las acciones que había retenido, que eran el 80% de la compañía, valían 1.2 billones de dólares. Un retorno brutal. Y de hecho, 5 veces lo que había ganado cuando Apple salió a la bolsa en 1980. Entonces, piensa en la cabeza de este tipo que había construido una empresa, la sacó pública, lo echaron de su compañía. Empezó una compañía nueva de computadoras que estaba tambaleando y en paralelo se compró otra empresa que hacía animaciones de arte para películas animadas y esta empresa que no iba para ningún lado, gracias a una apuesta en la que él confió y le puso 50 millones de dólares, terminó convirtiéndose en un nuevo éxito total. Y es una empresa que hasta el día de hoy sigue siendo la número 1 en animación. Entonces, qué visión que tenía este tipo, qué capacidad de apostar y de jugarse la vida por cada uno de estos proyectos. Porque no es que se hizo billonario con Apple y se quedó con sus millones sentado tranquilito. Invirtió casi todo en estas nuevas compañías que había armado y confió en que todo iba a salir bien. Y cuando le preguntaron por el dinero que había ganado en esta nueva salida pública, le contestó al periodista que él no veía un yate en mi futuro. Nunca hice esto por plata, así que nada va a cambiar. Con el dinero que entró, ahora iban a poder financiar la mitad del costo de las películas y ya no necesitaban estar en ese acuerdo tan negativo con Disney. Jobs, que había decidido apostar su vida en cada negocio que hiciera, creó 2 de las marcas más importantes de la historia, Apple y Pixar. Pero mientras Steve Jobs empezaba a cosechar el éxito de esta nueva empresa llamada Pixar, Apple se hundía como el Titanic. Para 1990, Steve Jobs decía: Scully destruyó Apple al traer gente corrupta y valores corruptos. Se preocupaban por ganar dinero, principalmente para ellos mismos, en lugar de hacer grandes productos. Macintosh perdió ante Microsoft, porque Scully insistió en exprimir todas las ganancias que podía obtener en lugar de mejorar el producto y hacerlo útil para las masas. Como resultado, las ganancias desaparecieron. A Microsoft le había llevado unos años replicar la interfaz gráfica de Macintosh, pero para 1990 había lanzado Windows 3.0, que comenzó la marcha de la empresa hacia la dominación en el mercado de escritorios. Para 1996, la participación de Apple en el mercado había caído al 4%, desde un máximo del 16% a finales de la década de 1980. En 1993, Scully fue reemplazado y Apple intentó ser vendida a Sun, IBM y Hewlett Packard, pero este plan fracasó. Y en 1996 asume como presidente Amelio Hill. Cuando asume este nuevo presidente, se da cuenta de que tenía un problema grave. Apple estaba poniendo sus esperanzas en crear un nuevo sistema operativo, pero no tenían ni la capacidad ni la gente para hacerlo. Jobs, atento a esto, decidió llamar a Amelio y le dijo: estoy camino a Japón, pero volveré en una semana y me gustaría verte tan pronto como regrese. No tomes ninguna decisión de comprar ningún otro software hasta que nosotros podamos reunirnos. El 2 de diciembre de 1996, Steve Jobs puso un pie en el campus de Cupertino de Apple por primera vez desde su destitución 11 años antes. En la sala de conferencias ejecutivas se encontró con Amelio para hacer la presentación de Next. Una vez más, estaba escribiendo en el pizarrón blanco allí, esta vez dando una conferencia sobre las 4 olas de sistemas informáticos que habían culminado, al menos según él, con el lanzamiento de Next. Unas semanas más tarde, Jobs y su familia fueron a Hawái para las vacaciones de Navidad y ahí se encontró con Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, y le dijo que creía que había encontrado una forma para volver a Apple, sin tener que comprarla. Y Ellison recuerda: Steve me explicó su estrategia, que consistía en hacer que Apple comprara Next. Luego él entraría en el consejo y estaría a un paso de ser CEO. Ellison pensó que Jobs estaba pasando por alto un punto clave. Pero Steve, hay una cosa que no entiendo, dijo. Si no compramos la compañía, ¿cómo podemos ganar dinero? Y esto fue un recordatorio de lo diferentes que eran los deseos. Jobs puso la mano en el hombro izquierdo de Ellison y le dijo: Larry, por eso es realmente importante que sea tu amigo. No necesitas más dinero. A lo que Ellison le dijo: bueno, puede que no necesite el dinero, pero ¿por qué debería algún gestor de fondos en Fidelity obtener el dinero? ¿Por qué debería alguien más obtenerlo? ¿Por qué no deberíamos ser nosotros? A lo que Steve le dijo: creo que si vuelvo a Apple y no tengo nada de Apple, y vos tampoco vas a obtener nada de Apple, voy a tener una posición moral más alta. A lo que Ellison le respondió: mira, Steve, sos mi mejor amigo y Apple es tu compañía.
voy a hacer lo que vos quieras. Finalmente llegaron a un acuerdo por $400 millones y Apple adquirió a Next. La compañía de la que Steve había sido echado hace más de 10 años y que finalmente lo estaba volviendo a incorporar de una forma alternativa, comprándole su última empresa. Unos días antes de que se anunciara la compra de Next, Emilio le pidió a Jobs que volviera a unirse a Apple a tiempo completo y se encargara de desarrollar el sistema operativo. Sin embargo, Jobs le daba vueltas y no le terminaba de responder. Durante el anuncio de la compra, Emilio se paró en el escenario y habló durante 2 horas. Y finalmente llamó al escenario a la persona que todos esperaban aplaudir. Jobs, irradiando confianza, estilo y magnetismo puro, era la antítesis de Emilio. Y cuando subió al escenario, la multitud se puso de pie y le dio una ovación estruendosa durante más de 1 minuto. La década en el desierto había terminado. Finalmente, Jobs hizo un gesto para pedir silencio y fue directo al corazón. Tenemos que recuperar la chispa, dijo. El Mac no progresó mucho en 10 años, así que Windows nos alcanzó. Tenemos que crear un sistema operativo que sea mejor aún, y este es mi desafío. Pero como Jobs no había vuelto a tiempo completo y Emilio seguía siendo un desastre como CEO, el consejo decidió que tenían que hacer un cambio. Sabían que si se quedaban con Emilio como CEO, solo había un 10% de posibilidades de evitar la quiebra. Si lo despedían y convencían a Steve de que vuelva a hacerse cargo, tenían un 60% de probabilidad de sobrevivir. Y si no, tenían que buscar un nuevo CEO, que tenía un 40% de probabilidades de sobrevivir. Así que la junta le dio autoridad para pedirle a Steve Jobs que regresara. En ese momento, Steve Jobs acababa de sacar a Pixar a la bolsa y él era feliz como CEO de Pixar. Pero su corazón pudo más. Él no conocía a alguien que sea CEO de 2 compañías, pero se dio cuenta que Apple era lo que más le tiraba. Así que decidió tomar el rol provisoriamente de ambas compañías. El 4 de julio se subió al escenario de Apple como CEO interino y les dijo a su equipo: bien, díganme qué está mal en este lugar, dijo. Hubo algunos murmullos, pero Jobs los interrumpió. Son los productos, les dijo. Entonces, ¿qué está mal con los productos? Nuevamente, algunos intentos de respuesta, hasta que Jobs intervino para dar la respuesta corta. Los productos son malos, gritó. Ya no tienen atractivo. De esta manera, Steve Jobs volvía como una especie de CEO interino a la empresa que lo había despedido. Y así termina la segunda parte de la historia de Steve Jobs del libro de Isaacson. Cosas principales que me llevé de este capítulo, o que al menos a mí me hicieron pensar, es este drive que tenía Steve de hacer las cosas pasar, de no quedarse en la historia, de no quedarse en el pasado y saber que él era un artista y que tenía que volver a crear y que si a él lo sacaban del contexto en el cual él era feliz creando, no se tenía que matar, sino que tenía que seguir adelante y seguir creando cosas. Y este espíritu hizo que creara Next, que terminó siendo comprada por Apple. Sí, fue medio una compañía de mierda, pero fue una compañía de mierda que terminó vendiendo por $400 millones y que terminó siendo la salvación de Apple. Y por otro lado, creó Pixar. Bueno, no la creó literalmente, la compró y la transformó en la empresa y en la marca de animación más importante de la historia, después de Disney. Lo cual te hace pensar cómo su visión, cómo esto de apostar todo cada cierto tiempo en una idea, en un concepto, hacía que finalmente pague sus frutos. Y obviamente era un genio, era un genio maravilloso y era un loco de la guerra, pero esta capacidad de apostar todo y no rendirse, ir para adelante que tenía, y cómo distorsionaba la realidad hasta hacer que las cosas pasen, a mí me volvió loco. Entonces, estas son un poco las reflexiones que me llevo de esta segunda parte del capítulo de Steve Jobs. Espero que les haya gustado. Obviamente, les recuerdo el pacto de caballeros que hicimos. Por favor, puntúen positivamente el capítulo en la plataforma que les guste. Y nos vemos en el próximo episodio. Agréguenme en redes, por favor, @jvenderk en Instagram y @Julián- en X. Hasta luego.